Hola a todos, hola José Luis, hola María Olivarra, Malena Gato y todos los presentes, amigos. Bueno, nada, Cecil, muchas gracias por estar acá. Mi agradecimiento va como parte de Flaxo y como directora del ICSAL, que te cuento un poquito qué es el ICSAL. El ICSAL es un instituto de investigación de doble pertenencia que tiene dos jefes. Uno es el Flaxo, porque está inserto en la Flaxo, y nosotros sacamos de nuestras investigaciones como el marco, digamos, regional y el enfoque de política pública de la tradición flaxiana. Y es parte CONICET porque tiene sus investigadores del CONICET y también tiene como ciertos parámetros de la investigación que pone nuestro sistema científico como el CONACYT de Chile, de México, y CONICYT de Chile. Y actualmente, y por eso estoy tan contenta de que estés acá, y me parece, quiero agradecer a Andrea la iniciativa, la convocatoria, es porque nuestra principal línea de investigación, y por ahora la única, porque es un instituto de muy reciente creación, tiene que ver con las migraciones internacionales hoy y específicamente con el caso venezolano. Y es una investigación que también compartimos, está también Pedro como director, tenemos unas 11 somos un equipo de 11, 12 personas, con 4 becarias, entre las cuales está Marioli Ibarra. Ella trabaja el tema de acceso al mercado de trabajo. Y la idea de ese proyecto es tratar de entender cuáles son las brechas que existen para el acceso a los derechos, ¿no? Pero acceso, o sea, partimos de la idea que de dos sociedades muy distintas, una es la argentina y otra es chilena, que tienen culturas migratorias muy distintas y normativas muy distintas. Sin embargo, en los dos países hay brechas. ¿De qué tipo de brechas hablamos? ¿Sí? Para el acceso, pero acceso a todo tipo de ciudadanía. Acceso a la documentación, después acceso a los servicios sociales, salud, educación y trabajo. Y nos quedó el tema político, que para el caso que tenemos nosotros, que es Venezuela, sería algo súper importante, pero no estaba en nuestra cabeza cuando iniciamos. Es un proyecto que financia el CONICET, que tiene duración de 5 años y que nada, estamos trabajando muy a codo, con mucha participación y muchas reuniones. Y hacemos ahí muchas actividades. Y me parece, cuando leí lo que estaba haciendo vos sobre migración, o sea, más selectiva, porque es académica, pero hacia la frontera de Estados Unidos, me pareció más que interesante. Muchas gracias. Bueno, voy a saludar yo también. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, todos los que están online y los que están presentes me conocen, pero así corresponde la presentación formal. Soy la coordinadora del programa de educación internacional, que estamos dentro del área de estudios latinoamericanos de la Flaxo Argentina. Y dentro del programa de educación internacional trabajamos temas de movilidades académicas, especialmente desde la perspectiva de la educación internacional, y en particular en este momento estamos trabajando decolonización, sur global y educación internacional, también viendo un poco las tensiones y las relaciones entre el norte y el sur vinculadas a las movilidades académicas, y especialmente a la distribución de recursos y a la ponderación de lo que llamamos capital cultural. Cómo se ponderan y se valoran las cuestiones identitarias, las cuestiones idiosincrásicas hablando subglobal y norte global, con todo lo que eso implica de heterogeneidad en sí mismo, pensándolo desde una perspectiva de colonial, ¿no? ¿Cuáles son esas tensiones que aparecen en el diálogo cultural entre esos dos grandes grupos, y cómo se ponderan en el campo de la educación internacional y se valoran los sistemas educativos, la circulación de conocimiento, la conformación identitaria y la discusión en torno a los valores interculturales o la adquisición de herramientas interculturales a partir de la movilidad académica. Toda una cuestión dentro de la educación internacional que asume que las personas que se mueven por el simple hecho de moverse y de interactuar con otras culturas se convierten en ciudadanos globales interculturales. Bueno, estamos algunos que sostenemos que no es magia. Para eso se requieren toda una serie de herramientas de trabajo, de revisión de la relación norte-sur también, para que suceda efectivamente de esa manera. Entonces,
como parte de las actividades del programa de educación internacional, obviamente fomentamos los intercambios, tanto de intercambio en términos de conocimiento científico, como el intercambio en los programas formales que ofrecemos desde la FLACSO. Así que es así, bienvenida, porque viene además de hacer una rotación por el Cono Sur impresionante. Bueno, a nos contará. Bien contenta, súper contenta. Ha sido un poco intenso, pero muy satisfactorio. Muchas gracias. ¿Se escucha bien en la virtualidad? Sí, en el chat están... Sí, se escucha bien. Gracias. Se escucha, gracias. Abrí toda la sala, a ver si... ¿Cómo? Abrí la sala para que no estén pidiendo permiso. No estoy viendo lo que están diciendo. Que Se le escucha abre perfecto. acceso, ¿no? Pensás que Ese lo debe es el- tener, ¿eh? eh, Lo debe Estoy tener. dando Lo tiene. permiso. Ahí, mira, andate allá donde está la clarita. Ahí, allá dentro. Abrí. Creo que tiene acceso. No, No sé. bueno, Bueno, toda escucha. Bueno, pues muy buen día o muy buenas tardes. Mi computadora tiene horario de todavía de la mañana y yo no sé qué horario tengo, la verdad, pero bueno, buen día donde quiera que estén. Un gusto, un honor estar el día de hoy en este país tan precioso y en tan distinguida institución y pues con esta compañía, ¿verdad? Inigualable. Mi nombre es Asilja Baruch y yo tengo un PhD por la Universidad de Arizona. Y actualmente soy Fulbright US Scholar, postdoctorante en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CIMBESTAP, en Ciudad de México. Ahí estoy colaborando con la doctora Alma Maldonado. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita es una continuación de lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, vamos a empezar viendo qué es lo que pasó en Arizona y de ahí les comento en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Podemos abordar lo que estoy encontrando ahorita en mi experiencia entrevistando familias en México. Pues bueno, la idea es que no haga como un monólogo, ¿no? De esto y voy a hacer preguntas para que están en la pantalla, para que hagamos esto dinámico. Al final, fíjense que consideré pertinente incluir unos recursos vía código QR que pienso que pueden ser de utilidad y entonces pues para que estén al pendiente y los escaneen de ser posible con su celular. Y bueno, al final tenemos sesión de preguntas y respuestas. Les invito para que vayan apuntando todo lo que no quede claro de mi parte o algunas sugerencias que también son muy bienvenidas. Y bueno, vamos a empezar. Siguiente diapositiva, un poco de contexto. Por favor. Sí. Un poco de contexto. Pues yo nací, al igual que las personas con las que yo hago este estudio, yo nací en México y estudié en México desde mi educación primaria hasta la maestría, hasta el máster. Arribo a la ciudad de Tucson, Arizona, que ahí está en el mapa, que está justo en la frontera entre México, entre los estados de Sonora y Arizona. Entonces yo me voy unos meses antes porque necesitaba presentar los exámenes del TOEFL y el GRE para el PhD, ahí en el Centro de Investigación sobre Estudios en Educación Superior, sería la traducción, en la Universidad de Arizona. Mi plan fue trabajar con la doctora Jenny Lee, con el doctor Gary Rhodes, y bueno, estaba yo muy emocionada, pero también tenía que reunir cierto porcentaje para el examen TOEFL, el examen del inglés, y me fui unos 10 meses antes. También tenía mi plan, dije, bueno, voy a hacer voluntariado, quiero involucrarme con las problemáticas locales. No tenía idea, iba en blanco y no tenía idea, ¿no? Lo que yo estaba pidiendo en ese día, ¿no? En ese momento. Y bueno, dije, quiero servir en algún programa comunitario. Algo muy bueno de Estados Unidos es de que ellos siempre, esta sociedad está pensando, incorporando actividades de voluntariado. Y bueno, y eso me cautivó en ese lado de la frontera, de aquel lado. Y bueno, como voluntaria apoyaba a 2 ONGs. Una era un programa de inmersión cultural para refugiados, era auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, y estaba yo también en el otro lado de la moneda, en un programa en una ONG que ayudaba al migrante en general, ¿no? Entonces, en lo que se podía. ¿Y qué es lo que yo hacía?
empezamos, fui mentora de familias, siguiente diapositiva, de favor, siguiente. Estaba yo haciendo mentoring, era yo mentora de familias, les enseñaba cómo, por ejemplo, aprender a manejar las monedas, cómo pagar en el supermercado, cosas básicas de, yo era como un Uber que pasaba a donde el edificio de los refugiados, donde se instalaban, y los ayudaba, ¿no?, en lo que podía a orientarlos de cómo conducirse en la ciudad. Y también estábamos implementando ahí un taller donde les ayudábamos cuando ya tenían 6 meses bueno, la ONG les ayudaba a tener trabajos, a insertarse laboralmente, y nosotros les ayudábamos con tips de cómo comportarse, ¿no?, en una entrevista de trabajo, las cosas que en la cultura organizacional, ¿no?, de ese lugar están esperando en una entrevista, que podría ser muy diferente a la de sus lugares de origen o incluso ¿no?, de donde yo había crecido y trabajado. Y estaba también en la otra ONG en el sur de la ciudad, ahí siguiente diapositiva, por favor. Yo veo cómo está dividida, acuérdense, les cuento que yo manejaba mucho y los llevaba, ¿no? Entonces yo también estaba aprendiendo sobre la ciudad. Para mí fue muy impresionante ver cómo la ciudad estaba dividida. En el norte de la ciudad, la clase acomodada, y en el sur, una menos favorecida. La presente fotografía en esta diapositiva yo la tomé ahora en marzo, que estuve en Arizona, que dije voy a ir al Cono Sur. Entonces yo puedo ir a platicar lo que yo quiera, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces yo voy a tomar fotografías, dije. Entonces esta es una casa en el norte de la ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. Con la flecha, sí. Y la imagen que continúa, la siguiente imagen muestra una fotografía que tomé en el área sur de la misma ciudad, entonces podemos ver las diferencias, ¿no? Para mí, arribando a esa área fronteriza, Estados Unidos, pues también fue shocking, ¿no? Fue como, sí fue impresionante ver la diferencia marcada, ¿no?, entre diferentes áreas en la misma ciudad. En este lado de la ciudad yo impartía un taller con esta ONG que se llamaba College Prep. Entonces lo que estamos haciendo es que del grupo de los migrantes que deseaban, porque no todos los migrantes es como lo que llegan a hacer, muchos llegan pues a solucionar la cuestión de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, pequeño grupo de personas que querían decían quiero educarme, extender mi educación, complementar mi educación que yo traigo de mi país, querían entrar ellos a lo que es el Community College. Yo no sé si aquí en Argentina hay un equivalente es primera pregunta. Es como en Chile me dijeron que era un instituto. Aquí sí, no sé, 2 años, técnico superior universitario se llama en México. ¿No? Sí, sí, Terciario. Ok, pero en México tenemos igual en Estados Unidos solo técnico, y ese es técnico universitario, que puedes extender tu educación a la universidad, si gustas, si puedes. Bueno, entonces lo que se buscaba era ese grado, en inglés es Associate Degree. Entonces, pues muy poquitos lo lograban, ¿no? Pero procurábamos que las personas participaran, ¿no?, en la educación superior de Estados Unidos. Y ahí dábamos técnicas tan básicas como de cómo va a ser la plataforma, ¿no?, el software que tú vas a tener que usar cuando vas a hacer el examen de ingreso. ¿Qué áreas son? Comprensión lectora, un poco de gramática y álgebra. Era bastante álgebra y aritmética, y eso es lo que muchos pues lo sabíamos, porque pues muchos a ese nivel ya lo habíamos aprendido, ¿no? Algún amigo refugiado pues ya había estado, él salió de Afganistán, ya había estado en Rusia, y de ahí entró a Estados Unidos. Entonces, nada más era como hacer local, ¿no? Lo que muchos ya traemos de nuestros países. Y bueno, siguiente diapositiva. O sea, te voy a hacer una pregunta interrumpiéndote. Sí. O sea, la población con quien trabajaban venía del mundo, o sea, ahora es rusa y... Sí, venía del mundo. Es una pregunta muy interesante. Esa es una fotografía que tomé también para ustedes, del muro fronterizo en una ciudad que yo acostumbro cruzar de México a Estados Unidos. Está muy al norte de donde yo ahorita vivo en Ciudad de México.
muchas ciudades quedaron divididas, se llaman Nogales, Estados Unidos, Nogales, México. Entonces, en el caso de esta ciudad, se llama Nogales, la ciudad, el estado es Sonora y el país es México. Y solo después, así, o sea, a segundos, minutos, estás ya en Estados Unidos. Se llama Nogales, Arizona, Estados Unidos. Entonces, ahí yo estoy en mi carro esperando para cruzar, ¿no? Y tomé esa fotografía, dije, la voy a llevar. Entonces, me llamo, sí, es ¿Ese es el muro de impresionante. separación? Ese es el muro, sí, y es más impresionante todavía en San Diego. Es un comercial, mi estudio no lo hice en San Diego, pero cuando fui a San Diego es doble. Ajá. Y en medio hay patrullas. Entonces tú brincas uno, ¿no? Pero luego hay una patrulla y luego tienes que brincar el otro. Entonces es como en doble fila, doble hilera. Es mucho más impresionante cuando lo ves en persona porque ahí se ve chiquito. Claro. Y es acero con piedra. Y bueno, también un comercial es que yo no entendía cuando Trump decía que quería que se hiciera el muro. Yo decía, pues sí, ya está hecho el muro. Pero es que también hay ciertas partes, como la frontera es muy grande, hay ciertas áreas donde no hay tal muro. Yo un día venimos a hacer un viaje a conocer unas pirámides del lado de Nuevo México hacia Chihuahua. Y ahí solo era de madera, así muy básico, como granja, solo para bloquear que las vacas no se vengan a Estados Unidos. Pero entonces a mí me impresionó también el otro muro, porque después de ver el otro es como, ¿no? No entiendo. Pero bueno, la idea es la división, ¿no? Y lo que me preguntaba usted sobre la participación de personas migrantes y refugiados de varios países, sí. Algo interesante que aprendí ahí es que la ciudad de Tucson, Arizona, donde está la Universidad de Arizona, donde yo he estado viviendo, ahí es desierto, es muy árido y también Arizona es más barato que otros estados en Estados Unidos. Entonces, por eso es un destino donde están varias ONGs trabajando, recibiendo los refugiados. Entonces, me decían, es que también viene mucha gente de África, muchos refugiados de Afganistán, de Irán. Entonces, el cambio no es tan radical en tema del hábitat, ¿no? De la naturaleza, del desierto. Y también por eso, y obvio, pues la cuestión económica, porque como te rinde más el dinero, ¿no? El dinero que tú recibes, te rinde más en Arizona que, por ejemplo, en Boston, ¿no? Entonces, por eso es muy común ver migrantes, refugiados, gente de África y Medio Oriente ahí en esa ciudad. ¿Y estas ONG trabajan solo con refugiados o con ambos? De todo había. Eso es lo que aprendí, la diferencia, esta experiencia la comento, veo que los refugiados tienen un programa de inmersión cultural. Veo que los refugiados son adoptados, ¿no? Entonces había un programa muy específico, muy definido de qué es lo que se tenía que, los objetivos, ¿no? A 6 meses, a 1 año, había un seguimiento. Y me tocó estar en las ONGs que solo ayudaban, ¿no? Entonces era pues aleatorio. Los temas podían ser de salud, podían ser legales, podían ser de educación, podían ser y todo era como, dicen la expresión orgánico, o sea, como salía, así se iban, ¿no? Salía de la necesidad, sí, el otro salía más de un programa establecido para refugiados. Exacto, entonces sí me llamó la atención eso, precisamente porque yo veía que las personas, el migrante, ¿cómo se llama? Promedio, ¿no? Promedio. El que no es refugiado, pues tenía que ver cómo le iba a hacer en su inserción, ¿no? En esa sociedad. Entonces sí veía yo la diferencia de un refugiado tiene pues, cierto privilegio en comparación a alguien que solo llega a un lugar que no sabe cómo funciona. Y eso, bueno, eso es lo que me da el primer pues interés en esto, ¿no? Me da mucha curiosidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces me aceptan en el PhD y yo soy del área, soy internacionalista. Ajá. Pensaba hacer algo más de estudiantes internacionales y esto. ¿Cómo? Y ya estando en el PhD... Ahí tenés el peso.
Ya estando en el PhD, pues profundizo en la revisión de literatura. Este tema yo sigo haciendo, le platicaba hace rato a Andrea, pues me puse a hacer voluntariado en muchos lados, porque sí tenía de verdad una convicción de que yo dije, bueno, yo ya estudié un poco ahí en México, y yo digo que puedo ayudar acá y hay necesidades, ¿no? Como el 40% de la población en esa ciudad es hispana. Entonces también dije, bueno, yo creo que dije yo, va a ser muy útil para mí, va a ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de servir también, ¿no? Y mi español puede ser útil, mi inglés un poco, ¿no? Entonces, en ese porcentaje, entonces, bueno, y ya, entonces, pero sí lo fue. Entonces, porque resulta, pues, encuentro que hay una cantidad, un porcentaje muy significativo, ¿no? De negocios, bancos, hospitales, problemas, ¿no? De problemas de hispanos. En la ciudad de Sonora. No, se llama, Sonora es de México, eso se llama Tucson, Arizona. Perdón. Y el muro está, cuando cruzas el muro, como 1 hora y media, 1 hora 20, ya encuentras la ciudad, y ahí es donde está la Universidad de Arizona, Tucson, Arizona. Y bueno, pues ya encuentro en la literatura, ¿no? Que esto que yo veo, y entonces yo empiezo a ver problemas económicos, problemas pues culturales, de inserción cultural, de adaptación, problemas de educación, problemas por todos lados, problemas sociales. Y también empiezo yo a relacionarme y veo que estos problemas también afectan muchas veces a personas que tienen estudios profesionales en sus países de origen. Entonces, yo no veía como lo que decíamos, no era una migración académica, o sea, no era una migración, a veces hace rato decían la palabra aquí como fresa, ¿cómo se dice? Chucha, no, perdón, ¿cómo? Es que no sé qué estoy diciendo ya, la palabra, sí, fresa, dijeron esa en otra conferencia, me dijeron, eso tiene un nombre, como una, no es... Chetos. Cheta. ¿Cómo es? Claro, Fresa es una cheta. población cheta. Ah, O chucha. Chucha, fancy, o sea, Sí, no fancy. es como Ahí está, se fancy. piensa, ¿no? Se asume que porque la persona Sí. tiene estudios universitarios en su país de origen, como ahorita comentaba Andrea, tú llegas y ya eres, ¿no? Un cosmopolita, ¿no? Una persona con las mismas oportunidades que una persona local, y no funciona así. No, Entonces, claro. eso me llama la atención, y la doctora Jenny Lee me dice, porque yo siempre en las conversaciones sacaba esas situaciones de migración, y ya tenía yo mi lente, ¿no? Entonces, me dice, ¿por qué no escoges eso de tema entonces? Y yo, sí es cierto, ya se había convertido en mi vida, es mi pasión esto, entonces también yo me convierto en migrante, entonces es una situación que a mí también me da mucha empatía, y también las personas también se identifican mucho conmigo, entonces eso me ayuda mucho también, un tema, ¿no? Para los que estudian lo que se llama gatekeeper, ¿no? También, y la cuestión de no estoy haciendo esto desde fuera, o sea, yo cuando me cuentan, yo ya lo he visto, ¿no? Muchas de las cosas que me platican, entonces, ahorita les platico que ahorita que estoy visitando familias de migrantes, las mujeres ya están en Estados Unidos. Entonces son migrantes, mujeres que emigraron a Estados Unidos, pero sus familiares todos están en México. Entonces estoy visitándolos, y cuando los visito me reciben súper bien, las señoras me dan de los platillos favoritos de sus hijas, una vez, no quieres guantes, hace frío, llévatelos, Claudia ya no, ya dije no, Claudia ya no va a regresar, entonces te van a servir a ti. Entonces eso, las familias también ven como en mí como la hija que está allá, ¿no? Entonces hay mucha empatía, hay empatía mutua, pues. Entonces, eso se ha convertido también en una ventaja, ¿no? En mi experiencia en el trabajo de campo. Y pues bueno, entonces, como esta diapositiva nos muestra, hay 4 destinos principales en todo el mundo a los cuales los individuos altamente capacitados tienden a emigrar: Australia, Reino Unido, Canadá y mayormente Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿De dónde vienen estas personas, estos migrantes con educación superior? Bueno, la mayor parte, como vamos a ver ahorita, vienen de México. Bueno, primero es el mayor número de migrantes vienen de la India, de China y de Filipinas, México y Corea.
y están la mayoría en Estados Unidos. Como vemos en esa diapositiva, hablamos de casi 15 millones ¿no? que se calcula. Por favor, siguiente. Yo pienso que hasta somos más, pero es muy difícil de contabilizar porque las personas no siempre llegan en su calidad de migrante calificado, ¿no? El fenómeno se llama Highly Skilled Migration, sí, pero no toda la gente entra vía estoy llegando como un migrante calificado. Entonces, bueno, ahí están los porcentajes. Siguiente diapositiva. Y pues bueno, yo empiezo les digo, me meto mucho en la revisión de la literatura y encuentro que México tiene la posición número 4 de todos los países del mundo con mayor número de profesionales viviendo en Estados Unidos. Y a nivel Latinoamérica encuentro que es la posición número 1. También tenemos gente de Colombia, encontré a nivel Latinoamérica, tenemos también Brasil, ¿no? Y Chile es lo que yo más encontré, pero México, a lo mejor por la cercanía, ¿no? Me atrevería a decir que es más popularizada esta migración al país vecino del norte. Y bueno, siguiente diapositiva. En cuanto al fenómeno del brain waste, pues también me pongo yo a revisar porque me dice mi asesora, es que eso se llama brain waste, ese es el nombre, ¿no? En la literatura. Y encuentro que tiene dos manifestaciones. Una es el desempleo y la otra es el subempleo. Entonces, las personas, se sabe que las personas cuando emigran a Estados Unidos consiguen trabajo. Entonces, no se habla de que experimenten subempleo. Hablo de personas con educación superior y personas sin educación superior. O sea, vas a encontrar trabajo, ¿no? El tema es de que muchos, ¿no? Tienen que adoptar esos trabajos de supervivencia para, pues, pagar su renta, su comida, ¿no? Sustentar su familia, y tienen que tener trabajos como lo que estoy mostrando ahí en la diapositiva, en el área de la construcción, de la cocina, hotelería, mantenimiento, ¿no? De aseo. Entonces, sí se sabe que el subempleo tiene ocurrencia en la sociedad estadounidense, pero se ha demostrado que hay más subempleo entre la población migrante. Entonces, por ahí, ¿no? Me llamó mucho la atención y dije, y eso es lo que yo estoy observando aquí, ¿no? En mi trabajo, ¿no? En lo que yo estaba haciendo, ayudando, apoyando, ¿no? A la comunidad de recién arribo, ¿no? De migrante ahí en la región. Bueno, pues me resultó muy interesante encontrar que la mayoría de las investigaciones en migración de profesionales mexicanos a Estados Unidos eran basadas en censos. Entonces yo decía, si yo estoy escuchando historias de personas que sean hombres y mujeres que se casan, ellos no entran no pueden estar en un censo como un migrante calificado, ¿no? Entonces yo decía, también está interesante y porque es difícil, ¿no? El acceso a veces, ¿no? A las personas de saber cómo opera esto del subempleo, o sea, y también me interesaba y dije, ¿y ellos qué opinan? No había estudio, ¿no? Donde había censos, había estadísticas, la mayoría eran basados en The American Community Survey. Entonces, sí, mostraban a gente de la India ganar más que los de Colombia y los de México, ¿no? De este tipo. Se habla de subempleo, se habla de discriminación, pero todo como desde, ¿no? Desde fuera. Y a mí me llamó mucho la atención, dije, bueno, pues entonces es necesario, hay por ahí un gap, ¿no? Yo necesito preguntarles, porque también hay una cosa aquí que tú puedes pensar algo del subempleo. Todos estamos pensando algo ahorita, ¿no? Pero ¿qué piensa la gente que lo experimenta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quisiera escuchar eso, ¿no? Porque a veces muchas personas tenemos prejuicios, ¿no? Y yo he escuchado cuando a veces hasta critican las situaciones estas donde una persona cambia de carrera y esto. Yo dije, bueno, sería interesante ver qué pasa cuando una persona se convierte en otra persona porque, ¿no? Emigró, y qué nos dice de esta experiencia, ¿no? Y eso es lo que hice. Ahí están las preguntas de investigación. Quiero saber cómo opera el subempleo entre estos profesionales mexicanos emigrados a la región fronteriza Arizona-México, y qué nos recomiendan, porque debe haber una lección. Yo decía, ya me entró ahí a mí mi pragmatismo, ¿no? Ok, yo entiendo, son experiencias específicas, particulares de la frontera que le han pasado, ¿no? A personas viviendo aquí.
pero también algo nos pueden decir, enseñar, para que nosotros lo compartamos a las personas que quieren migrar, ¿no? O a las que no quieren migrar, pero van a migrar. Y porque necesitamos aprender, pues, ¿no? Para no repetir y entonces combatir esta situación, este problema de subempleo. Siguiente, por favor. Y bueno, después de 4 años de investigación y la pandemia, ya pude terminar las entrevistas y aquí tenemos los resultados. La mayoría de los entrevistados compartieron que al menos en sus primeros 5 años tuvieron que tomar empleos de sobrevivencia. Mayormente. ¿Tiene que pasar la femenina o no? Mayormente en trabajos de sumo esfuerzo físico y en los cuales no le requerían dominio del idioma inglés ni estudios profesionales. Entonces, al inicio viene una etapa de sobrevivencia. Entonces, tú necesitas trabajo, necesitas dinero, ingresos, y tú agarras trabajos en los que pues, no hay gran exigencia, sería, ¿no?, la traducción. Como muestra la diapositiva, el fenómeno de subempleo puede ser una experiencia muy común, no obligatoria, ¿no? Esa es la parte, ¿no?, donde no tiene que ser obligatoria, pero es muy común en los primeros años posteriores a la migración. Siguiente diapositiva. Otro hallazgo que encontré es que un profesional mexicano puede convertirse en migrante por diversas razones y vías que no necesariamente corresponden a una oferta laboral o a una oportunidad para estudiar en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces la gente piensa es que es profesional, se va a un posgrado a Estados Unidos, o se fue a trabajar a Estados Unidos con visa de trabajo. Entonces ahí, si vemos en la diapositiva, ahí yo elaboré esta tabla mostrando las diferentes vías de migración legal, ¿no?, de estas personas. Entonces, a la mayoría de ellos, si vemos en la primera, tercera columna, es la migración basada en reunificación familiar, ¿no? Entonces es porque me casé con él, me casé con ella, o porque mi papá había estado en Estados Unidos y tenía los derechos para hacer lo que se dice la sponsorship, entonces ya la utilicé y me fui ya adulta, o porque tuve un hijo, yo estuve en Estados Unidos hace 20 años, tuve un hijo allá, me vengo a México, hago mi vida, y luego, yo tengo el derecho de emigrar legalmente, ¿no?, por mi hijo nacido allá. Entonces, todos estos entran yo lo consideré como una vía de reunificación familiar. Y también si observan, tuve un caso de alguien que obtuvo la Green Card porque estaba en Estados Unidos, o sea, era una persona, lo que se dice en inglés, college educated women. Entonces era una persona que había estudiado en México, que tenía su vida, había sido casada, todo en México, pero estaban en Estados Unidos en ese momento de su vida, de la familia, y hay una situación de violencia doméstica en la casa. Entonces el gobierno tuvo que entrar y es una especie como de asilo, pero ¿no?, es un caso de violencia doméstica, y ahí vemos como una persona, ¿no?, puede convertirse en migrante legal, pero no necesariamente por una vía profesional, pues, ¿no? Entonces también tuve un caso de asilo. Sí, adelante. Todas las personas al momento de la entrevista o al momento de la investigación son personas que tienen una profesión, o sea, tienen una formación profesional. Sí, todos se fueron. De nivel superior. Sí, desde antes de irse de México ya habían estudiado al menos una licenciatura, un estudio ¿cómo le llaman aquí? Universitario. Licenciatura. Licenciatura. Había dos por ahí que tenían ya maestría, y había una con doctorado, que es la última, la que tiene visa de trabajo. Visa de trabajo. No voy a tener visa de Sí, trabajo. Entonces que también me llamó la atención. Sí, va a ser un doctorado. Sirve. Sí, para algo. Eso es lo que vamos a ver ahorita, porque ella dice, yo quiero estar en tu estudio, porque yo estuve subempleada siempre, más de 20 años. Entonces, lo interesante aquí es que yo quería saber, como una persona que tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿por qué enfrentamos subempleo, ¿no? ¿Qué otras cosas se conjugan, ¿no?
Eso, Sí, eso yo aún quería. con ese nivel Exacto. de fluidos. Entonces, la persona que entró por asilo, persona en psicología, que experimenta privación de libertad, estuvo secuestrada en México y entonces me dice yo estaba muy mal y me vine como de vacaciones, entré como turista, ¿no? A Estados Unidos y estaba con unas amigas, primas, algo así, y entonces empieza a pasar el tiempo y alguien de las amigas me dice, pues, empieza a hacer voluntariado, ahí donde esta persona estaba haciendo voluntariado, llama la atención su caso y le dicen, en la Universidad de Arizona hay una clínica de derecho, entonces tu caso lo queremos. Y él dice, la verdad yo no vine a eso, ni lo andaba buscando, y dije, bueno, no tengo que perder. Y me dice, fue un proceso de 2 años, y dice, me pidieron muchos papeles, muchas evidencias, y fui un caso que ayudó a los estudiantes de derecho, ¿no? Para desarrollar sus habilidades y esto, y ganaron el caso, me dice, y entonces es como yo me convierto, estoy en el camino a la ciudadanía, ¿no? Entonces fue esta vía. La persona de visa de trabajo es una persona que estudió en las universidades que son muy distinguidas en México, de las más caras de México, todo licenciatura, maestría y doctorado. Ah, tenía doctorado también. Sí, entonces ella está dando una conferencia en Bellas Artes se especializaba en literatura infantil latinoamericana. Entonces se acercan a ella y le dicen que en tal universidad en Estados Unidos andaban buscando a alguien para que cubriera esa área, esa línea de investigación. Entonces ella se va, pero lo que me dice, bueno, ahorita lo van a saber. Siguiente diapositiva. Antes de pasar eso, una pregunta sobre eso. ¿Esa es la muestra? O sea, todo lo que vas a tomar son de 20 casos. Sí, 21 son ahí 21. al final, sí. Y el 80% entonces es por reunificación familiar. Sí, es importante. que es muy común de esa área. Y todos estos han mostrado un cambio en su estándar de vida. Sí, ahorita vamos para allá. Ajá, sí, esa es la buena noticia. De que sí hay formas, eso es el final feliz, ¿no? De entre tantas noticias malas que me tocó, ¿no? Estar escuchando que sí se puede, pero es trabajo, como vamos a ver ahorita. Vienen unas variables por ahí que uno tiene que trabajar para que uno disminuya las probabilidades de que tú, ¿no? Esta persona, la última, la de visa de trabajo, que se hizo llamar Torres, ellos escogieron su apellido, ella me dice, es que a mí yo nunca fui promovida, me dijo, nunca me pagaron al igual, llegaba gente local y lo hacían jefe de departamento, a mí siempre me pusieron la excusa de que mi educación era hecha en México. Eso iba a preguntar. ¿Son todos profesionales recibidos en México? Al menos en su licenciatura. Al menos en su licenciatura. Y ya ahorita viene que me voy a adelantar, las personas que han hecho lo que se llama Blended Education, que lo explico al final, que extienden, ¿no? Que combinan una educación binacional, trinacional, tienen más probabilidades de no enfrentar subempleo. Sí, por eso insisto con el estándar de vida. Son todos profesionales recibidos en México. Sí. Y aún con el subempleo mejoran su estándar de vida. Algunos, depende. Y viene una cosa de estándar de vida. Bueno, eso es otra cosa, no lo pregunté, pero pienso que es más, estándar de vida, no sé qué significa aquí en este contexto, pero en la mejor entero tampoco ahora. Estamos entendidos por la ausencia. No hay Por la ausencia lo vamos a entender. Vamos a entender por la ausencia. Estaríamos por definir. Sí. Todo esto es para definir estándar de vida en realidad. Sí, terminando con lo que están preguntando acá y luego nos vamos al chat, te están preguntando algo. Bueno, nada más terminando. Si es primer mundo y sí, las condiciones físicas pueden ser mejores, pero algunas personas también lo tenían en México. Entonces, no es como que brincaron como un gran salto. A veces es como ¿no? Como la cuestión, o porque te gusta la cultura, ¿no? Ella me dice, yo siempre supe que me podía regresar cuando yo quisiera, ¿no? Y me dice, de hecho, yo aquí ganaba un poco menos que en México, ¿no? Me dice, pero mis hijos, ahí va,
Pero mis hijos, en Estados Unidos, en la mayoría de universidades, tus hijos, tus dependientes, tu esposo, pueden tener educación, colegiatura, ¿no? ¿Cómo se dice? For free, o sea, ¿no? Sí, sí, entonces va incluida. Educación gratuita. Va incluida en tus prestaciones. Entonces dice, bueno, mis 2 hijos estudiaron en la universidad, entonces ahí se compensó que si yo me hubiera quedado en México no hubiera podido pagar la colegiatura de 2 hijos en Estados Unidos. Entonces, eso es como ahí entra la negociación. Y dice aquí, con respecto a la muestra, ¿tienen diversidad de profesiones? Eso... Incienso, decisión De migrar migratoria. por migrar. No, ¿Cómo elegiste la muestra? es por word of mouth, por bola de nieve. O sea, Sí. uno estoy diciendo. Sí, y sí entrevisté más gente, como 35, pero al final seleccioné como, para empezar, muchos decían que habían, muy interesante, también eso ya es método, ¿no? De nuestro trabajo de campo, que te dicen que tienen, sí, yo estudié, soy ingeniero en México. Entonces ya empiezas la entrevista y luego te dicen que no terminaron. Entonces no me servía, o sea, para este estudio. Entonces, que te decían, sí, yo soy, me acuerdo, enfermera, ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, yo no puedo comparar una enfermera que sí se tituló con otra que no se tituló, no va con este estudio. Entonces, ese era un criterio. También venía el tema migratorio, o sea, del estatus, que mi asesora me dijo, pues tienen que tener estatus legal. Claro. Porque si no, pues también es como un poco obvio, sin sentido, que entrevistes a gente que está de manera undocumented, ¿no? Claro, irregular. Irregular, pues lo más normal o obvio, ¿no? Es que van a enfrentar estas situaciones de subempleo y desempleo y de otros, ¿no? Entonces, así fue. Y sí, hay diversidad, sí hubo diversidad. Tuve como, me gustó tener gente de todas las licenciaturas, hay de varios estados de México también. Quise meter hombres y mujeres. En la investigación postdoctoral actual solo estoy trabajando con mujeres. ¿Y qué más dice? Perdón. No, si eso incide en la decisión migratoria y yo te agrego en el tipo de trabajo, digamos. No, en este caso no. En este caso no, porque es la cuestión, si se dan cuenta, familiar. Entonces no era una decisión profesional, ¿no? No era vinculada, no era familia. Era una decisión de familia, de pareja. Entonces, si eran de un campo o del otro, no, aquí en este estudio no fue así. ¿Y el tipo de trabajo que tienen? Que tienen o que tuvieron, no, porque acuérdense que esto pasa así en un proceso de, sí. No es o mayor facilidad para después... Vamos para allá. Vale. En el caso de asilo, no se me adelante. En el caso de asilo, ¿qué tipo de trabajo tiene o tuvo? Ok, cuando tuvo trabajo de panadero, de $10 que se le pagaba a una persona, a él le pagaban 7, de licenciado en psicología, pero su estatus al inicio pues no era regular, entonces, o sea, tiene sentido, ¿no? Como estamos diciendo, después ya pudo hacer algo en el campo, claro, después, como vengo comentando, toma tiempo. Es un caso diferente en realidad. Es un caso diferente porque el estatus migratorio lo tuvo que generar de otra manera que nosotros. La agrupación familiar es claro y la visa de trabajo es claro. Pero en un caso diferente es... Y también violencia doméstica. Y violencia doméstica. Sí. Pero violencia doméstica que tiene refugiado o... Fue muy parecido a lo de asilo. Pero tiene estatus migratorio de ciudadanía normal o tiene un estatus como de asilo o refugiado. No se llama así, se llama visa por violencia doméstica, algo así. Hay un estatus en Estados Unidos. Sí, algo así, okay. Pero no es tan rápido, o sea, es un pathway, no quiero decir inglés, pero es un proceso, son pasos. Nadie llega siendo ciudadano, es lo que quiero... La Convención de Refugiados sí admite, cuando vos podés demostrar que en tu lugar de origen el Estado no puede defenderte. Si hubiese sido violencia doméstica, debería tener refugiados. Por eso me llamaba la atención ambos casos qué tipo de trabajo tenían, ¿no? Sí. Lo que es interesante aquí es aclarar que nadie se hace ciudadano el primer día, y que muchos pasan por otros estatus antes de tener el último estatus también.
y de muchos trabajos antes de tener el trabajo en su campo también. O sea, no es como, estamos hablando de años, ¿no? Estamos hablando de vidas, entonces se ve en una tabla, ¿no? En ese momento que yo hice la investigación estaban ahí, pero quiero pensar que a lo mejor ya ahorita están mejor, ¿no? Y no es estático, bueno. Sí, son 3:30, no te vamos a interrumpir más, ¿no? Para cerrar, ¿les parece? Sí, sí. Sí. No, por todo, porque si no se no le preguntan. Ok, y bueno, vamos ahorita, yo lo que quería saber, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Que hacen que esto suceda? Entonces, la primero es conocimientos limitados del idioma inglés y temor a utilizar el inglés como segunda lengua. ¿Pudieras ayudarme leyendo la cita que está ahí? Me presenté a 4 o 5 trabajos, pero no hablaba inglés. Una semana después de llegar a Estados Unidos empecé a pintar apartamentos. Me exilió un papel pasante agrónomo. Sí, hay casos de profesionales quienes, a pesar de contar con estudios de educación superior, no han desarrollado un nivel avanzado del idioma inglés. Por tanto, al ser este el idioma oficial de Estados Unidos, pues la comunicación de estos profesionales se ve limitada y también sus oportunidades laborales. Entonces, siguiente diapositiva. Condicionante número 2, desconocimiento del mercado laboral y del sistema de educación superior en Estados Unidos. Mira. Al emigrar, profesionales pudieran hacerlo sin un conocimiento sistemático en torno a las regulaciones para su profesión, locales, estatales, nacionales, o pueden no poseer familiaridad con las revalidaciones, becas que podrían aprovechar del sistema de educación estadounidense e incluso en programas binacionales, que también hay, muchas veces la gente lo desconoce. Y bueno, también condicionante número 3, limitada o nula red de contactos profesionales. Al llegar a un país el cual muchas veces no se visitó anteriormente, muchos profesionales pueden experimentar alto grado de aislamiento social. Esto lo vi mucho también en mujeres, porque los hombres son, en este estudio, los que se van a trabajar y de alguna forma pues, tienen contacto social, y las mujeres se quedaban en casa. Basado en ese tipo de experiencias, de cosas que yo observo, por eso escojo para el postdoc hacer la investigación con mujeres profesionales viviendo en Estados Unidos. Entonces, estas personas llegan a veces ¿cómo se dice?, a lugares donde no conocen a nadie. Entonces van a hacerse de vecinos nuevos, de amigos nuevos, pero a veces esta red no es profesional. Entonces no hay forma de que tú pidas asesoría, ¿no?, correcta, pertinente, respecto a lo que tú estudias en tu país, ¿no? A veces hasta la misma gente de ahí no va a saber, pues no son especialistas, ¿no? No son psicólogos laborales, entonces no van a poder orientarte para decir lo que tú puedes hacer o qué es lo que tú eres en tu país, cómo se llama en este país. Entonces, esa me sale mucho, ¿no? De que no conocía Capital a nadie. Social. No sabía, exacto, capital social y profesional. Ahí te dejan una consulta. Así, Sí, hay una pregunta sobre sindicalización. Mira, dice así, ¿qué sucede con la sindicalización de los trabajadores migrantes? Si no se sindicalizan, Sí, ¿qué nada. sucede con sus derechos laborales? No he escuchado, no existe eso. Bueno, no en este estudio, nunca lo he escuchado, llevo más de 10 años, no escucho nada, es la primera vez que escucho sobre eso. Bueno, de hecho vos dijiste antes que el segundo problema era desconocimiento del mercado laboral. Nosotros hubiéramos dicho, ¿qué saben de los derechos laborales? No hubiéramos dicho regulación, ¿viste? Como cada contexto. Sí, y bueno, yo en mi contribución, ¿no? Una de las más importantes a la literatura es que yo visualizo y observo ciertos patrones Regionales. No, en las personas, cuando me contaban sus historias, en sus narrativas, empiezo a ver patrones. Entonces yo les llamo escenarios de subempleo. Y bueno, traté de simplificarlo en esta tabla. Después te muestro la pregunta. Sí. Escenario 1 es empleo con alta demanda física, ¿no? Por ejemplo, aseo, cocina, mantenimiento, los de sobrevivencia, estos que son fáciles de tomar, fáciles de dejar, ¿no? Y luego el escenario 2 yo le llamo empleo de oficina, que es cuando ya están en un lugar, ¿no?, establecido, pueden estar en el teléfono, haciendo papeleo. Luego escenario 3, basado en la experiencia. Aquí tenía yo gente que sabía lo que le llaman el know-how. Por ejemplo, fue gerente en México, del lado mexicano, en la frontera, en una empresa
que sabía todos los papeleos de los trailers y la agricultura, ¿no? Entonces se va del otro lado y lo contratan basado en su experiencia porque sabe todos estos papeleos, pero no como profesional. Ajá. Entonces yo le llamo empleo basado en la experiencia. Y de ahí viene el empleo profesional, ¿no? Que es la persona del PhD, del doctorado en México, que me dice, bueno, siempre estuve, pero me estaban contrate por 20 años, nunca pude ascender, yo siempre me sentí subempleada, ¿no? También viene la parte donde yo aprendo que viene el cómo tú te sientes, ¿no? Ella me dice, yo me sentía, a lo mejor ante los ojos de alguien va a decir, no estaba subempleado, era profesor en una universidad, pero esta persona, ¿no? Te dice, no, yo siempre estuve y vi pasar muchos que fueron mis jefes y yo seguía haciendo, estuve más de 20 años ahí, me dijo, entonces vi pasar muchos personas jóvenes, locales, ¿no? Que yo en experiencia pues estaba muy arriba, pero siempre la excusa fue, toda tu educación fue hecha en México. Claro, ahí Marioli te diría que en su investigación ella utiliza el concepto de informal, o sea, es un empleo formal, pero no es decente, porque no tiene todas las garantías de un trabajo de calidad, o sea, un empleo de calidad. Sí. Siguiente. Entonces lo que uno puede establecer, se puede establecer como diferencia, vos lo dijiste antes, si hizo toda la carrera profesional y de formación en México, tiene un nivel de estatus, porque el problema ahí es el estatus, ¿no? El reconocimiento, esto que decía antes, lo que estamos viendo de cómo se ponderan o se valoran las formaciones en relación entre el norte y el sur, ¿no? Entonces decir, sí, pero si ya esa persona cruza la frontera, tiene la posibilidad de hacer el máster o el PhD en una universidad de Estados Unidos, le cambia completamente el escenario y la posibilidad de la trayectoria profesional, aunque todo lo anterior lo haya hecho. Sí. Nosotros en educación internacional lo vemos muchísimo, porque trabajamos en el campo de educación internacional, que hemos hecho toda nuestra carrera de formación en nuestros países de orígenes y nos asociamos a organizaciones y organismos del norte global. Siempre nos convocan para el voluntariado. el empleo. Sí, el editorial committee, ¿no? Como si la pluralidad de voces. Qué bueno que tenemos la latina, qué bueno que tenemos el sudafricano, pero el head, los que toman las decisiones de esas organizaciones que hacen los mega congresos de educación internacional siempre son los de las universidades de Estados Unidos, potencialmente blancos, clase media súper PhD, de todo, digamos, pero no, es un circuito en el que no logramos avanzar. Eso es muy marcado, pero muy marcado. Sí, subempleo. Claro, sí, obvio. Sí, no me sorprendió nada porque la literatura ya me lo había indicado, eso, ¿no? De la jerarquía, ¿no? De los diplomas, y sí existe eso, la diferencia norte-sur, ¿no? Entonces, y bueno, con respecto a los escenarios estos que yo identifico, sí, precisa subrayar que estos 4 escenarios de subempleo no son secuenciales ni mutuamente exclusivos, o sea, yo los llamo el 1, el 2, el 3, el 4, pero no es que es como que tengas que pasar por el 1 para llegar al 3. La persona que llegó como profesional siempre 20 años estuvo, ¿no? Entonces, también algo interesante es de que puedes ir del 3 al 1. O sea, si la vida te lleva, pues como a muchos, ¿no? Puedes tener un trabajo y luego pierdes A una persona su diploma estaba en proceso. Entonces estaba a prueba basado en experiencia, ¿no? Pero entonces como nunca tuvo, iba a pasar a la profesional porque ya no pudo venir a México a hacer el trámite y hacer todo lo que tenía que hacer. Y ahí va para la de oficina. Entonces tampoco significa que una vez que has estado en profesional, nunca jamás vas a estar en otro tipo de subempleo. Es dinámico, entonces eso es lo que yo encuentro. A ver, las preguntas, sí, por favor. ¿Tenés alguna anterior? A ver. Para disminuir costos laborales, ciertas industrias atacan sindicalización. ¿Por eso buscan contratar personas migrantes? Pregunta el Eduardo. Sí, yo creo que sí existe algo interesante. Acuérdense, yo también quería saber qué dicen ellos, ¿no?
¿Cómo ven esto? Porque Ajá. uno desde afuera puede decir que no deberían de, pues que se busquen otro trabajo, ¿no? Entonces, las personas, me llamó la atención que no lo veían tanto como a nivel estructural. Fue más como algo que está en control tuyo. Eso me llamó mucho la atención. Wow. Entonces, en la universidad pues hablamos mucho de racismo sistémico, ¿no? Y de capitalismo y todo esto. Sí. Y colonialismo, etcétera. Y a mí me llamó la atención que las personas en ese estudio veían eso como algo que ellos pueden controlar. Un déficit personal o una área que tienen ellos que cubrir. Claro. Sí. Es bien de los pobres precarizados. Ok. Es lo que estábamos escuchando el otro día en la reunión. Tuvimos una reunión, hablaban de justamente los pobres precarizados, no los pobres estructurales. Los pobres precarizados siempre consideran que su situación de pobreza no tiene que ver con la estructura y con el sistema capitalista, sino con su incapacidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Siempre es algo, una fuerza mayor, ¿no? Las fuerzas del cielo. O que le falta la capacitación. La falta de capacidad individual, que no hay una lectura de contextual. Sí, está muy bueno eso. Como estamos insertos en el modelo, digamos, de la cosa meritocrática, sí. Entonces si no haciendo es porque yo no tengo las herramientas. O que le falta el idioma. El sistema no me permite. Así es. Entonces, para ir concluyendo, a continuación les presento las prácticas exitosas que han llevado a estos profesionales a estar mejor preparados y combatir el fenómeno. Como les digo, es algo muy dinámico. Entonces, yo dije, bueno, ¿cuál es la lección? Pues, ¿no? Entonces, lo primero que me decían, y me lo repiten ahora en la investigación postdoctoral, el tema del inglés. Me lo siguen repitiendo. O sea, no me sorprende, eso se confirma en la investigación actual. Me dicen, hay que atender esa barrera del idioma inglés, ¿no? Tomar clases para adultos y si no, hacer el inglés, el aprendizaje del inglés como algo cotidiano. Decían, por ejemplo, con Netflix, con YouTube, caricaturas, noticias, lo que sea, pero escúchalo, ¿no? Muchos pasan muchos años, 10 años sin aprender inglés. Yo conocí una persona, no era una persona universitaria, pero ahí tenía 42 años viviendo en el país y no sabía, me llamó la atención, por eso me senté junto a él. Él sabía hablarlo. Cuando yo llego a la primera actividad de voluntariado, él sabía hablarlo, tenía 42 años en Estados Unidos y no escribía ni una palabra en inglés. Entonces a mí yo estudié pedagogía, ¿no? Y mi licenciatura me llamó mucho la atención eso y de ahí veo que es muy común, ¿no? Muy popular que alguien pueda estar años y se vinculan solo con la comunidad, ¿no? Que habla el mismo idioma y bueno, ya, de ahí así pasa el tiempo muy rápido. Sí. Y bueno, a ver, perdón. De ahí hay que aprender también unas cuestiones organizacionales, ¿no? Propias de la cultura de Estados Unidos, cómo prepararse para una entrevista de acuerdo a los estándares, ¿no? De la cultura estadounidense. Yo siempre repito, por ejemplo, a mí me llamó la atención que en México cuando tú aplicas un trabajo te van a solicitar tu currículum vitae y tú le vas a poner insertar digital o físico una fotografía y allá no. Entonces ni la vas a poner, sería totalmente inapropiado. Es más, no te van a contratar porque van a saber que no sabes dónde estás, ¿no? A qué estás aplicando y ni te la pedirían por cuestiones legales, ¿no? De discriminación. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque en México por ahí empiezas por irte a arreglar para la fotografía. Y de ahí también viene otra práctica, el resumen y el CV, el currículum vitae. Allá es algo muy cultural, que no se van a los kilos de papel que tú entregas en una tarea en la universidad. Exacto. O al CV, a los, ¿no? metros de papel también, sino es un ejercicio desafiante que tú pongas en una página tus logros, quién eres, pero va en logros, productividad. Entonces, sin foto, acuérdense. Entonces, esas cositas, sí. Claro. Entonces, estas cositas son las que se necesitan aprender y también a la hora de la entrevista, ¿no? Y tú también diseñas tu resumen acorde a lo tailor, lo haces personificado a la descripción del puesto que tú estás aplicando. Entonces, y en México, tu CV es tu CV.
Sí, Sí. para todos lo mismo. Para todos lo mismo. Y Ah, allá tú tienes que adecuarlo y sacarlo, porque asumimos que tienes muchos logros académicos, profesionales y demás. Ajá. Entonces solo tienes que mostrar, elegir. mostrar los que te van a ser el candidato idóneo para esa posición en ese momento. Y mañana, si es otro trabajo, tendrás que trabajar otra vez para adecuarlo para la otra posición. Entonces es algo interesante. Venimos al tema de participar en voluntariados, internships, pasantías, ¿no? Es importante. Sí. Entonces, en México no tenemos mucho la cultura de hacer voluntariado. Entonces, los esposos se enojan. Una amiga ahorita dijo, yo voy a empezar, ¿no? Ya que mi hija creció y eso, quiero ir a la escuela. Y el esposo me dice, ¿qué crees? Me dijo mi esposo que estamos gastando mucho en gasolina, o sea, pero eso es muy, y como yo me llevo Es con un los... productivismo de corto plazo. por Sí. ejemplo, Pero ¿no? también tiene que ver con las tradiciones políticas y sociales de nuestros países. Claro, es lo que dice, hay que Porque adecuar. nosotros por ahí no tenemos tanto voluntariado como el estilo de los Estados Unidos, pero tenemos una mayor participación política. Después la calidad, en dónde, que es otra discusión. Pero tenemos más tendencia al activismo social y político en nuestras tradiciones que al voluntariado, que además en el caso de las universidades es para sumar crédito, para ganarse la beca. Para nosotros ahí pierde todo objetivo de altruismo social, porque para ganar una beca otra cosa, ¿no? Pero tiene otros patrones culturales. Sí, entra mucho, como estamos hablando de cuestiones culturales, que uno cuando va a otro país, llámese Estados Unidos u otro, pues para empezar viene el shock, ¿no? Y luego que uno también quiera hacer lo que uno ha estado haciendo. Entonces ese es el primer aprendizaje, o sea, hay que desaprender porque no vas a venir a traer algo de, ¿no? De otro lado a querer imponerlo así en esa forma, porque, o sea, no es que esté mal, pero estás en otro lugar, entonces hay que adecuarte, ¿no? Y por supuesto, aportar. No es que te tengas que olvidar de todo de tu país, ¿no? Ni de tu cultura. Por ejemplo, con el tema del biculturalismo, o sea, hay organizaciones, instituciones que están contratando precisamente gente bilingüe y bicultural, porque es un plus, ¿no? Es un plus, es una ventaja competitiva. Pero bueno, hay que aprender cosas, estamos, ¿no? El internacionalizarte, pues te hace también desarrollar la observación y la capacidad de aprendizaje diario, ¿no? De, ok, es así, ¿no? Y lo combino con lo que yo traigo y así. Total. Sacil, ¿estas son recomendaciones que vos hiciste o que levantaste en las entrevistas? Son de los que ellos ¿cómo se llama? Ya yo lo explico como, ¿no? Con lo que yo he observado, pero sí vos son... seleccionaste, pero a partir de lo que ellos dijeron. Sí, ellos me dicen eso, no todos lo hicieron, y eso es lo interesante, que yo observo que las personas que más han durado haciendo los trabajos de sobrevivencia, de trabajo físico, son los que no terminaron la titulación, el degree. Por ejemplo, que terminaron todos los cursos, pero no pagaron el diploma. Entonces, por ejemplo, ellos, aunque prácticamente son profesionales, si tú no tienes tu diploma, pues no eres, ¿no? Y de ahí lo que platicábamos hace ratito de Blended Education, que también lo encuentro en la literatura, o sea, que si tú extiendes tu educación, ¿no? De origen mexicano, peruano, chileno, argentino, ¿no? En este caso, con programas duales o con estancia o con un posgrado, ¿no? En una institución estadounidense, estás como más del otro lado. Como que Ahora, ya... lo que no te perdona, no termino de entender lo de la titulación. Vos dijiste que tu matriz, tu universo de estudio tiene que ver con gente que ya se tituló. Ok, todos eran profesionales y dejé 2 casos de pasantes. Y a estos van a los pasantes. Sí, Okay. porque me sirvió también, los dejé. De chequeo. Exacto, los dejé porque vi que ellos son los que se quedan. Perfecto. Entonces, de alguna forma, la educación superior importa. No es que te va a salvar la vida al primer día llegar, pero te ayuda a largo plazo. Claro. Y más si lo combinas con idioma, cuando ya te conoces el mercado, las becas locales, ¿no? Y ya te haces de tu red de contactos, ya vas más para el otro lado. Exacto. Y miren, ahí les comparto lo que les decía para escanear. ¿Qué es? Ese es The Occupational Outlook Handbook.
y tiene información oficial de lo que sería el Ministerio de Trabajo aquí. ¿Cómo se llama aquí? Se llamaba Ministerio No, de se Trabajo. llamaba. Sí, sí. Menos mal que viniste hoy, mañana no sabemos. Bueno, aquí van a encontrar. Secretaría, ¿no? De trabajo, secretaría. Departamento de- Secretaría. es el Department of Labor. Exacto. Pero depende del Ministerio de Capital Social. Sí, entonces van a encontrar cómo funcionan los salarios y las carreras. Entonces, si tú mira. quieres llegar a ser un médico en ese país, ¿qué necesitas estudiar? ¿No? ¿Cuánto vas a ganar? Está basada en censos. Entonces, si A mí quieres me ser encanta. bibliotecario, si quieres ser quiropráctico, ¿no? Entonces tiene oficios, tiene cosas ya más. Y ahí que tenés es un manual. Es ¿Qué es? ¿Qué? ¿cómo le Dice digo? que no está disponible. No, No. bueno, pero ahí está la página web. Ok. Claro. Entonces, si no es le toman fotografía, si no Ajá. es si no es la aplicación, pudieran meterse en la página web Sí. y ahí van a jugar con la Perfecto. información, ¿no? Yo vi, por ejemplo, cuánto gana un profesor en Higher Education, ¿no? Ah, mira. De Educational. Ah, por ahí me convence, ¿no? ¿Manejás el idioma? Sí. A ver si logramos. ¿Tenés capital social? Manejar, lo chocamos. Siguiente. Bueno, y siguiente. Y también, si gustan escuchar más detalles de esta investigación, quiero invitarles a que escuchen Ah, una entrevista Que te hicieron ahí en sí, Tu Voz Sin Fronteras. precisamente la Embajada de México le llamó la atención que las personas habían platicado conmigo y que era una investigación de esa área. Entonces me hicieron una entrevista, está ahí en Spotify. Tu Voz Sin Fronteras se llama el podcast que tienen ellos, y lo mío es episodio 12. Entonces, es largo, ¿eh? Ajá. Muchas gracias. Por hoy eso es todo. Una pregunta. Muy Bueno, ahí está, Muy bueno. para que vean que no todo es feo en la frontera. Precioso. Sí, esa parte con verde es Qué linda. maravilla. Es un área de hacer lo que aquí le dicen trekking, que es hiking. Ajá. Sí. Y esos son saguaros y tienen unos 400 años de edad y es totalmente ilegal que lo cortes y te lo lleves a tu patio. Ah, sí. Ajá, igual si tienes uno en tu casa no lo puedes cortar. ¿Y la planta? Tienes que pedir permiso. Y bueno, es área de cobre y de acá lo tenemos saguares. también. Sí, Sí, en Antofagasta tenemos también eso. ¿También tienen saguaros por acá? Sí. ¿Cómo le dijiste? Saguaros. Saguaros. Nosotros no le decimos Hacen saguaros. unas artesanías maravillosas. Sí, cajitas Sí. de té. Ok. Bueno, entonces Con cubrimos bolsas. Bueno, ahora está La prohibido. geografía es muy, pero muy similar a la del norte nuestro, el límite con Bolivia, la provincia de Jujuy y la provincia de Salta. Pero vos lo ves así y Sí, decís, Sí, igual. perfectamente. está Salta. Cubrimos todo, nada más quiero Sí. saber si cubrimos Sí. todas Todas las las preguntas. preguntas. Very professional. Y ahí está mi correo electrónico también y estoy en LinkedIn. Ojalá podamos estar en contacto ahí. Seguro que sí. Quedo a sus órdenes. Ya, ahora se acabe. Buenísimo. Muchas Espectacular. gracias. Muy bien. Gracias público presente. Ahí quedó Edgardo. Edgardo, gracias Edgardo. Gracias.